A pesar de que las Naciones Unidas lo prohíbe de forma expresa, nuevos documentos revelan que la CIA está haciendo investigaciones nada menos sobre cómo manipular el clima con fines políticos. Cuando todavía no se acallaron las voces de repudio ante la injerencia de la CIA en las redes sociales y el espionaje al ciudadano común, nuevos documentos dan cuenta que la agencia también trabaja en la manera de alterar el medio ambiente con fines políticos. Según se conoció, la CIA está financiando un estudio sobre geoingeniería y manipulación climática que se extendería por los próximos 2 años en colaboración con la Academia Nacional de Ciencias, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Si bien el interés de la CIA por el clima no es nuevo, sí lo es la característica que tiene esta nueva participación. En mayor medida por las implicancias bélicas que tiene la posibilidad de manipular el clima, pese a las prohibiciones expresas de Naciones Unidas. Todo indica que el proyecto se propone analizar, entre otras cuestiones, el manejo de la radiación solar y remoción de dióxido de carbono de la atmósfera. También estudiará la siembra de nubes y otras formas de manipular el tiempo atmosférico para provocar lluvia, inundaciones, sequías o controlar huracanes. En documentos anteriores, la CIA había calificado el control del clima como factores de importancia geopolítica y de seguridad nacional. Por eso, sus razones van mucho más allá que las meramente climáticas para convertirse en un mecanismo de peligroso dominio político. El control del clima es un proyecto militar de larga data en los Estados Unidos. La Casa Blanca ya había autorizado experimentos similares en la guerra de Vietnam en los 70, provocando lluvia durante meses para anegar cultivos y dificultar el movimiento de los Vietcong. En igual sentido, la Fuerza Aérea Estadounidense publicó en 1996 el documento Adueñándose del Clima en el 2025, lo cual, para los observadores más inquietos, refleja claramente sus intenciones desde el mismo enunciado. Entre los proyectos más preocupantes, alertan algunas entidades, figura el manejo de la radiación solar. La meta, aseguran, es disminuir la cantidad de rayos con sus consecuencias para el clima y la población. Si se logra disminuir la cantidad de luz solar que llega al norte, por ejemplo, podría producirse sequía extrema en África y disrupción de los monzones en Asia, colocando en peligro las fuentes alimentarias de 2.000 millones de personas. Hasta ahora, las técnicas de geoingeniería propuestas son mayormente teóricas, salvo unas pocas entre las que se cuenta la fertilización oceánica, de la cual se conocen experimentos legales e ilegales. El impacto de esta fertilización es tal que puede alterar sustancialmente la cadena alimentaria marina, provocar falta de oxígeno en los mares y crear algas tóxicas. Entre las que sí tomaron forma, se cuenta un experimento del año pasado, llevado adelante por la Universidad de Harvard y financiado por el fundador de Microsoft, Bill Gates, en el que se arrojaron miles de toneladas de azufre pulverizado sobre Nuevo México. Mientras tanto, los niveles de aluminio, bario, estroncio en el aire, el agua y el suelo han aumentado de forma exponencial en los últimos años, lo que lleva a concluir que no son otras que secuelas de los programas de geoingeniería radicales que ya están en funcionamiento. Los más críticos advierten que para tener impacto en el clima global tendría que aplicarse a mega escala, alterando un ecosistema global altamente dinámico y en interacción con toda la vida en el planeta.
No existe, por lo tanto, una etapa experimental y tampoco lo que se haga en pequeña escala servirá para mostrar la acción real sobre el clima global. Por eso, quienes se oponen a estas maniobras aseguran que cuando se aplique a gran escala, su despliegue será irreversible. Citan, por ejemplo, que las nubes volcánicas artificiales no se pueden retirar hasta que las partículas caigan a la Tierra, lo cual es tóxico. Esta técnica empeoraría además el agujero en la capa de ozono y la acidez de los mares, dos problemas globales muy graves. El Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, con sede en Canadá, es una de las voces que advierten sobre este tipo de experimentos que, aseguran, podría tener consecuencias devastadoras, incluyendo grandes cambios en los patrones climáticos como sequías mortales. Por otra parte, no son pocos los que se resisten a pensar que todos estos manejos tengan nada más que una finalidad pacífica. En tal sentido, evocan la negra historia de la CIA y su empeño por subvertir y derrocar gobiernos extranjeros que no se sometan a las políticas de Washington. Bueno, excelente informe, felicitaciones realmente a los que lo hicieron, y lo genial que tiene es que es puro dato, o sea, da para la teoría de la conspiración, pero realmente es dato puro lo que se encuentra en este informe, eso es excelente. Y por otro lado, bueno, nos inquieta porque se suma a las noticias de la semana, ¿no? Hablaba yo antes del tema del programa, que es X Key Score, que salió en el diario The Guardian, este periodista Glenn Greenwald, que es el que está en contacto permanente con Snowden y sacando información clasificada, habló de este programa por el cual Estados Unidos puede leer en tiempo real chats, puede ver el historial de Google, de lo que uno ha estado buscando, puede leer, por supuesto, los mails, esto acumulado en un lugar, digamos, del ciberespacio, esperando que en algún momento en el futuro se encuentren las herramientas para poder clasificar y poder leer y archivar, digamos, de una manera correcta, porque por ahora es una masa informativa impresionante en la que viene. Esto es realmente muy impactante, y esto se dio en coincidencia con dos cosas. Por un lado, que al soldado Bradley Manning, que fue el que aportó información para Julian Assange, para las Wikileaks, se le sentenció a 136 años de cárcel, y por otro lado, la novedad fue que el gobierno ruso le dio a Snowden la posibilidad de entrar al país, está en un lugar que no se conoce, pero es muy impactante, porque la verdad es que a mí la asociación que yo hice fue, yéndome muchas décadas atrás, cuando un ruso se iba de la Unión Soviética a Estados Unidos, había una gran operación mediática diciendo, bueno, ha huido del totalitarismo y va hacia la libertad. Y ahora prácticamente esto aparece como al revés, porque fíjate que Snowden está en Rusia y el papá de Snowden diciendo, hizo muy bien que no venga porque en este país no hay libertad. Y salió también Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg, seguramente muchos de los que siguieron el tema de la guerra de Vietnam se acuerdan, es aquel muchacho, en aquel momento tenía 20 años, que recogió mucha información que probaba que tanto el gobierno de Estados Unidos como el Congreso estaban mintiendo a la población norteamericana respecto de la guerra de Vietnam. Se publicó en los diarios, se conoce como los papeles del Pentágono. Daniel Ellsberg hoy tiene 82 años y dijo, Snowden hizo muy bien porque cuando a mí me hicieron el juicio por haber difundido los papeles del Pentágono, era otro Estados Unidos. Yo pude salir por fianza, yo podía hablar con la prensa, que era pacifista, podía hacer mítines de pacifismo, porque en ese momento lo que estaba haciendo Estados Unidos era ilegal. En cambio, hoy, esto que hace Estados Unidos
después del acta patriótica, es legal. Y entonces realmente Snowden corre riesgo como lo que le está pasando al soldado Manning. Entonces todo este cúmulo realmente es impactante y te habla de un cambio, como diría el presidente Correa, realmente de un cambio de época, ¿no? Donde Estados Unidos está quedando al desnudo en sus planes de ser no solo el gendarme del mundo, sino en su embestida contra la legalidad internacional. Sí, que esta embestida ya lleva bastante tiempo y casi como que se ha naturalizado. Pensemos que, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí, el gobierno de Pakistán, el parlamento de Pakistán, le han pedido a los Estados Unidos que dejen de bombardear con aviones no tripulados en Pakistán y matar gente, que matan civiles, vamos a decirlo otra vez, matan civiles, matan ancianos, matan niños, y que el gobierno de Estados Unidos no responde a eso siquiera con un gobierno que es relativamente amigo, como dicen ellos, como es el gobierno de Pakistán. De todas maneras, vos empezaste con el tema de las teorías conspirativas. Yo no soy muy afecto y creo que hay que separar la paja del trigo, como se dice. Más allá de las teorías conspirativas, ¿es real que investigan esto? ¿Es real que han hecho manipulaciones genéticas? ¿Es real que el Pentágono elabora y diseña documentos de acá a largo plazo para América Latina o para todo el mundo? Estos son hechos, o sea, es la realidad. Sí. Por eso decía yo lo bueno de este informe, ¿no? Porque se basa absolutamente en los hechos de lo que está pasando y bueno, de lo que seguirá pasando en definitiva. Bueno, Félix, ¿tenemos el dato de la incógnita de hoy? Sí, exactamente. Vamos a develar entonces la incógnita de hoy. Nam June Paik es nuestro compositor y videoartista surcoreano, nacido el 20 de julio de 1932 en Seúl y fallecido el 29 de enero de 2006 en Miami. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado y por supuesto que lo siguen haciendo sábado tras sábado. Bueno, hemos tenido un programa más corto, nos despedimos hasta el sábado que viene, entonces. Hasta el sábado que viene, que tengan un buen fin de semana.